Raúl Alarcón va a exponer el tema el poder a la cuenta de 3, 2, 1. Ahí está perfecto. Adelante, Raúl, te escuchamos. Ante todo, agradezco el interés de mis queridos contertulios, amigos, compañeros, y si me permiten el término, deseantes de la verdad. Mi exposición en la mayor parte está escrita, voy a dar lectura a lo que, al contenido, digamos, de mi participación. Y yo lo que quisiera señalar antes, a manera, si me permite nuevamente, de aforismos sentenciosos, voy a dar lectura a lo siguiente. Conversatorio, conversatorio propositivo y contrapropositivo, destinado a desentrañar el miedo, la inseguridad y la incertidumbre por la pérdida y la orfandad de referentes del saber y el conocimiento. Entre paréntesis, vacío nosológico, vaciamiento y anomia mental. El momento actual nos exige a pensar, filosofar, actuar y realizar a martillazos a la manera interpretativa de Friedrich Nietzsche. Estructura del tema, voy a dar lectura. Introducción. 2. Estructura y carácter del tema. 3. Algunos aspectos y atisbos en cuestión. 4. Conversatorio y debate en torno a las necesidades cognitivas del presente. Y 5. Algunas conclusiones previas. A manera de introducción, el indicador reflexivo contra poder, filosofía y escritura de un autor italiano, Giacomo Masamao, focaliza los puntos de inserción entre las genealogías filosóficas y los diagnósticos del poder, del mando y de la ley, brindados en tiempos y contextos distintos por dos grandes escritores como Elias Canetti y Ertamul. Para captar el sentido de las transformaciones del poder, analiza sus raíces, los principios constitutivos y las constantes que lo han originado como factor transcultural y transhistórico a todas las sociedades humanas. A lo largo de la historia, toda tentativa por superar el poder, eliminando esta o aquella forma en que se lo ejerce, no ha logrado más que potenciarlo. El poder no puede suprimirse, sino que debe ser erradicado. Oponerse a él significa, en el corazón de nuestro presente globalizado, desplazar el foco de análisis desde sus mecanismos hasta los sujetos y su potencia de metamorfosis, entendiéndola positivamente en términos de auténtica regeneración. El ensayo no plantea una crítica del poder, por el contrario, busca demostrar que solo una desencantada deconstrucción de los mecanismos de producción y reproducción del poder a partir de contextos de la experiencia concretos puede trazar líneas de fractura lo bastante profundos como para subvertir su lógica constitutiva. El presente histórico epocal, mundial y nacional, el análisis desde las perspectivas del conocimiento y su fundamento lógico epistemológico respecto a los desafíos y necesidades apremiantes del momento, nuestra línea reflexiva enmarcada en la noción del hombre, lo humano, el trabajo liberador y la vida. Con contenido esfuerzo científico antes que política facilona e ideología falsa y propagandística, nos obligan necesariamente a retrotraernos en el pensar de algunas mentalidades clásicas que nos han precedido. En este sentido, sea conveniente transcribir algunos referentes del pensar que han conmovido el mundo. Quizás la mayor división existente en el campo de la filosofía sea entre los que piensan que toda información nos ha de llegar de los sentidos, visión empírica, visión mecánica materialista,
la cursiva es mía. Y quienes piensan que se puede llegar a la verdad mediante el razonamiento abstracto, racionalistas e idealistas. El primer grupo tiene un largo linaje, desde los escépticos, sexto empírico antes de Cristo, hasta el inglés Francis Bacon y el pensador escocés de la Ilustración David Hume, pasando por los positivistas lógicos del siglo XX, entre ellos A.J. Ayer y el filósofo de la ciencia Karl Popper. En el segundo grupo se encuentra Platón, con su teoría de formas metafísicas que afianzan el mundo, Descartes y su famosa división entre mente y materia, y Kant, que resucitó la idea de la ley moral en la filosofía moderna. Sean los textos clásicos de psicología, la espiritualidad y el desarrollo personal, por lo que preguntan, ¿qué más interesa es que aporta la filosofía que ofrezca estas a otras disciplinas? Al fin y al cabo, y dada la metodología experimental que usa, muchos piensan que la psicología es una disciplina que inspira confianza cuando se trata de cuestiones humanas. Sin embargo, como dice Wittgenstein, observa que las investigaciones filosóficas a veces pueden ocultar una faceta de profundidad conceptual. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué sentido tiene la vida? La filosofía es la única y auténtica metadisciplina, proclama Friedrich Nietzsche, constituida para considerar la totalidad de las cosas. Se podría decir que la teología y la espiritualidad están para tales cuestiones, pero carecen de neutralidad, necesaria para que una auténtica disciplina se abra a todas las que se acercan a ella. Esto no quiere decir que la filosofía sea científica. Bertrand Russell señala que a la ciencia le corresponde conocer más los hechos, mientras que la tarea de la filosofía es establecer concepciones y leyes válidas por las que puede ver la ciencia. No es la ciencia la que envuelve a la filosofía, como piensa el físico Stephen Hawking, sino que pueda ayudar a situar los datos en bruto y las teorías científicas en un contexto más amplio. La ciencia, en definitiva, es un progreso muy humano. Y si de lo que se trata en nuestras teorías, que éstas encajen con la naturaleza. De lo que nos tenemos que ocupar es de la naturaleza humana. Para saber qué es lo que estamos observando, debemos ser conscientes de la lente a cuya través lo vemos. Es decir, conscientes de cómo vemos al mundo. Sabemos, por ejemplo, que la antigua idea newtoniana sobre el universo con su objetivo puesto en la materia ya no explica la realidad extraña y fluida que aporta la física cuántica. La filosofía cuenta con todo lo necesario para ocuparse de todas estas incertidumbres, porque se centra en la objetividad y en la propia conciencia. David Bohm, el físico de las partículas del siglo XX, tuvo que recurrir a la filosofía para explicar el movimiento de los electrones que observaba en su microscopio. No era posible construir el mundo en los términos de una mente que observa la materia. Concluyó al contrario, la conciencia es un elemento, como mínimo, tan importante en el funcionamiento del universo como la propia materia. Aunque constantemente caigamos en el engaño de lo que percibimos, no podemos dudar de que lo percibimos. Somos primero y ante todo cosas pensantes. La conciencia es nuestra esencia y de lo que más conscientes somos de nosotros mismos. Lo que en este momento pensamos, lo que hacemos, lo que haremos a continuación, lo que sabemos en palabras de Descartes. Pienso, luego existo. Con el mismo tono positivo, incluso el archiempírico Karl Popper, lógica de la investigación científica, que también desconfía de los sentidos, propone un criterio extremadamente difícil para la aceptación de cualquier verdad científica. Defiende que es función y privilegio de lo humano teorizar sobre leyes que puedan gobernar el mundo y el universo. Las cosas, en la mayoría de las ocasiones, no obstante,
nuestra capacidad de pensar de modo vagamente lógico para razonar, por utilizar un término más antiguo, nos hace únicos en el mundo real. Lo que acabo de señalar, amigos y compañeros, está extraído del libro 50 clásicos de la filosofía de Tom Butler-Bowden. Pasando al segundo punto, estructura y carácter del tema. En este punto vamos a intentar conceptualizar el comportamiento y desplazamiento de los poderes en dos espacios. En el espacio mundializado del poder y B, la manifestación e influencia del poder como polución civilizacional en nuestra realidad Bolivia. Desarrollando el primer punto, nuevamente apelamos a los tópicos kanetianos. ¿Qué entendemos exactamente cuando hablamos de poder? ¿En qué consiste el poder del poder? ¿Qué puede el poder? A propósito de esta cuestión, se hace una clásica distinción en poder para y poder sobre, entre el poder para disponer de los objetos y el poder como acción ejercida sobre los seres humanos. Pero mantener esta distinción se torna sobremanera problemática. Si se considera que el carácter contradictorio de sus consecuencias, por un lado, el poder sobre las personas, tal si es capaz de disponer de ellas, Marx. De la misma manera que las cosas, empoderamiento y apropiación, empoderamiento como control absoluto de la mente y la conciencia, apropiación, el plusvalor que genera el trabajo subsumido al orden del capital, las cursivas es mío propio. Puede ser una marca de poder en tanto se traduce en un dispositivo disciplinario y de control de individuos virtualmente libres, es decir, potencialmente dotados de voluntad, de la capacidad de actuar de manera distinta o en oposición a la relación de sometimiento. Pero si tenemos en cuenta estas premisas, se hace evidente una consecuencia radical de la paradoja del poder, que destacó genialmente Etienne de Lavoisier en su breve y luminoso discurso de la servidumbre voluntaria, escrito a mediados del siglo XVI, según el testimonio de Montaigne. Poder y libertad se originan juntos, surgen de la misma fuente, justamente en tanto negación de la libertad. El poder se consume, sería impensable si los sujetos sobre los cuales se ejerce no fueran original y potencialmente libres. Expresado con sencillez, un poder ejercido sobre individuos que por natura son libres no sería estrictamente poder. Desde el momento en que faltaría el requisito de la relación y un poder sin relación sería poder sobre, sino simplemente poder para. Mero poder para disponer de los objetos. Por esta razón decisiva, el poder necesita del sometimiento voluntario de los sujetos, de la renuncia a actuar libremente hecha por individuos potencialmente activos. Una síntesis apretada de esta situación a la realidad latente a nivel mundial nos lleva tentativamente a emitir el siguiente criterio. El poder está inmerso en el sujeto individual y en el sujeto social. Esto como voluntad de dominación, el amo, y como voluntad de sometimiento, el esclavo. Hegel, Fenomenología del Espíritu. A simple vista, esto pareciera sumamente errático, imperdonable para el buen sentido común. Sin embargo, y considerando el espacio en que se debate la humanidad, la realidad del reino de la necesidad, como la denominó Carlos Marx, imposición determinante de potencialidades económico-materiales, legitimación e institucionalidad de la ley del valor. El prioritario de las cosas sobre la impotencia de los hombres y cada vez más la reducción espasmódica de las potencialidades, voluntad del desarrollo del conocimiento, mentalidad, conciencia. Humanismo en nuevas dimensiones. Desafío que nos impone irrumpir en el iluminario de las ciencias y disciplinas que están más allá
del consumo y el consumismo instituido por los sinsentidos de la economía ilícita y destructiva. Veamos qué nos dice a este propósito el filósofo boliviano Carlos Verdegar Tarifa. Para respaldar nuestro criterio de la fecundidad, este punto de partida, y para que la contradicción nos pareciera para llegar a una mejor comprensión de las ideas de Althusser, nos parece pertinente presentar simplemente a manera de ejemplo algunas ideas de Erich Fromm. Fromm no solo reconoce y valora a Marx, sino que además él mismo tiene criterios muy similares. Por ejemplo, en su obra Anatomía de la destructividad humana, se basa en toda su explicación en la agresividad, en la concepción del ser humano. Para Fromm es posible definir la naturaleza humana en términos científicos. El argumento principal de la suposición de que hay una naturaleza humana que podemos definir la ciencia de Homo sapiens en términos morfológicos, anatómicos, filosóficos, fisiológicos y neurológicos. Para Fromm, el ser humano es el menos determinado por los instintos, que ha logrado un mayor desarrollo de su cerebro, pero este desarrollo cerebral ha permitido que el pensamiento adquiera una dimensión completamente nueva, la conciencia de sí mismo y la capacidad de comprender la naturaleza de los sujetos. Es esta conciencia y el reducido papel que cumplen sus instintos lo que separa al hombre del resto de la naturaleza y la diferencia de todos los demás animales. La vida del hombre no puede vivir repitiendo un punto, la pauta de su especie. Tiene que vivir él. El hombre es el único animal que no se siente en la naturaleza como en su casa. El único animal para quien su propia existencia es un problema que tiene que resolver y que no puede soslayar. No puede volver al estado prehumano de armonía con la naturaleza y no sabe dónde llegará. Si sigue avanzando, la contradicción existencial del hombre produce un estado de desequilibrio constante. B. Influencia de la mundialización del poder, producción, civilización en Bolivia. Vamos a partir de algunos elementos conceptuales, inicios de la elaboración de tesis acerca de una realidad nacional empoderada y apropiada por un poder Estado patrimonialista. Elemento estructural que imprime un carácter atípico en el comportamiento de su complejidad Estado, política, contrato social y democracia. Estos aspectos naturalmente performan una economía, un orden social, político y cultural delineados en los siguientes aspectos. Por el momento los presentamos en términos enunciativos y en consignas. En el orden económico, la condición de país extractivista monopolista nos ubica en líneas generales del desarrollo histórico-económico como realidad inscrita en la primera ola civilizacional, revolución agrícola, extractivismo minero e hidrocarburífero y con escaso y precario desarrollo agrícola. La mentalidad industrial es meta todavía inalcanzable. El apotecmo sentencioso, consumir sin producir, lo dice todo. En el orden social, el poder patrimonialista ha destruido y aún sigue destruyendo los fundamentos conceptuales y categorías de clase y nación. Quienes todavía creen en el sentido y sentimiento, es decir, en lo nacional popular, como proclamaba en sus momentos Zabaleta Mercado, esto a estas alturas ha demostrado ser emotividad proclamativa ideológica. Somos diáspora, bíblicamente hablando. En el orden político, nuestro orden político está escrito en los lineamientos de un proyecto de nación, de negación de país. Esto afirmamos porque Bolivia, a través de sus recorridos de la vida republicana hasta nuestros días, no ha logrado desarrollar el sentido de país inscrito en el trabajo
producción, en la soberanía nacional, en la seguridad ciudadana, en la educación como transformación material y transformación de su potencial humano, hitos que determinan la calidad y condición de toda sociedad medianamente civilizada. En el orden cultural, la cultura expresada, como dice Herbert Marcuse, se traduce en logros significativos históricos. Potenciar a una cultura no es ordinaria envoltura para cubrir nuestra miseria mezquina, como es la proclamación propagandística del pachamamismo que hoy por hoy enarbolan los partidarios del régimen actual. Para finalizar este punto, vamos a exponer de modo esquemático, si se quiere, la anatomía, la concepción del poder patrimonialista. Hablamos de un sujeto, hablamos de un instrumento de complejidad mediática, aparatos de dispositivo y el objeto patrimonialista. ¿Qué es el sujeto patrimonialista? Esto es dado y representado por clanes, élites patrimonialistas, la raigambre árbol genealógico de las oligarquías familiares, la instrumentalidad mediática funcional, partidocracia política familiar, aparatos corporativos y burocráticos, élites burocráticas sindicales. Objeto patrimonialista expresado en nación, clase y diversidad, es decir, en el conglomerado social, potenciales sociales reducidos a la carencia de voluntad de poder. Algunos aspectos y activos en cuestión. Este punto, compañeros, lo vamos a ligar al punto 4, consideraciones cognitivas. Estas necesidades reflexivas estarían resumidas en las siguientes interrogantes a debatir: profundización y desarrollo del poder patrimonialista, el problema del hombre, lo humano en nuevas dimensiones, el trabajo como investigación científica, filosófica, ontológica, epistemológica, la insurgencia del trabajo, no como mera consigna política ideológica, sino como arqueología científico-filosófica. Y finalmente, ciencia e ideología como desarrollo teórico, metodológico y técnico. ¿Ya? Guay. ¿Cuánto más o menos? 15 años, ¿no? 20, Ya, 20. ya, gracias. Entonces, vamos a hacerte algunas preguntas en base a lo que has expuesto y tú también haznos tus comentarios, ¿no? En la exposición que has hecho has abarcado varios autores, varios enfoques. Ahora, lo que quería preguntarte es si podemos ir precisando, ¿no? Realmente en la actualidad, qué es el poder? ¿Es para o decías otra categoría más, ¿no? ¿Es para Poder o sobre? Sí, poder sobre. sí. Entonces, ¿qué sería en este momento el poder? ¿Es para o sobre el ser humano? Mira, evidentemente yo vuelvo a reiterar la lectura y la línea que traza, por ejemplo, Canetti, Elías Canetti, es muy interesante, pero de para y sobre que tú me preguntas podría ser resumida quizás didácticamente en lo siguiente: el poder es poseer y dominar. Si analizamos desde el punto de vista de lo que señala Hegel, ¿no? Esto fundamentalmente se traduce en un elemento que se llama voluntad. ¿Cuál es la voluntad del amo? Dominar. ¿Cuál es la voluntad del dominado? ¿Eh? Someterse a ese régimen. Y aquí hay un elemento, Manuel. El esclavo, en último momento, prefiere su vida, o prefiere antes que la muerte. Entonces, esta relación de para y sobre es lo que determina el poder. O sea, si queremos ser más concretos, el poder es la síntesis de la relación entre lo dominante y lo dominado. Eso se podría contestar brevemente. Ahora, obviamente, este tema es sumamente complejo, dadas las condiciones que se están dando, no solamente a nivel de Bolivia, a nivel mundial, están así,
Esto está potenciando, está apalancando para que los cientistas sociales indaguen, analicen y hagan bastante exploración del problema del poder, que aparentemente hasta el momento los hemos venido soslayando, o la humanidad ha venido soslayando desde un punto de vista netamente descriptivo y poco interpretativo y analítico. Y en ese contexto, con esto yo termino, ¿qué entenderíamos entonces por tomar el poder o construir el poder y cuáles las relaciones, ¿no?, que surgirían? Ya. Aquí hay yo parto de un elemento, Manuel. El marxismo, este problema del poder, acá evidentemente toma como un elemento fundamental la lucha de clases. El elemento que le mueve a ello es naturalmente esa lucha de clases en torno a la posesión de los medios de producción, la propiedad privada. Y aquí surge la interrogante. Ahí están los medios de producción, lo que sea. ¿Quién va a manejar esos medios de producción en último momento? Si no es el ser humano. Si ese ser humano puede ser capitalista o puede ser obrero, no ha desarrollado, hegelianamente te voy a responder, no ha desarrollado, no ha hecho toda una profundización del desarrollo espiritual, conciencia, naturalmente eso no va a dar resultado. Las experiencias, la realidad nos está demostrando qué es lo que ha ocurrido en la ex Unión Soviética. Han tomado el poder, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es ahí sí que la interrogante? ¿Cuál es el grado de desarrollo del ser humano? ¿Qué ventajas ha tenido? Entonces, este elemento, Manuel, es el que estamos viendo, yo diría, en este momento, yo diría subterráneamente, y algún momento eso va a estallar. En concreto, si no imbricamos, la concepción material con la concepción netamente filosófica de fondo, si no hacemos ciencia y filosofía, que se puede traducir una política realmente, verdaderamente social, y si más inducimos en esto el problema ideológico, eso no va a avanzar. Tu pregunta tiene más un carácter aire, yo diría, ideológico. Hay que irrumpir en ese problema, Manuel, en el trabajo y en el hombre, ya más científicamente, ya no, yo diría, emocionalmente. De acuerdo. A ver, está Axel, mejor dicho, Carlos, no sé si van a hacer alguna pregunta o algún comentario y luego le daríamos la palabra a Lucio. Ya, pregunta para Cali. En la Unión Soviética, desde el punto de vista de la instrumentalización, en la Unión Soviética se ha llegado a tomar, digamos, el poder, pero no se ha transformado, no se ha destruido todo el poder como tal, ¿no? Entonces se ha creado un fetiche del poder allí, se ha institucionalizado la revolución, se ha colmado, se ha parado la revolución como tal, no ha llegado allá, ¿no ve? ¿Qué se tendría que hacer al final de cuentas? Pues entonces, Bueno, quizás no es por escapar a la pregunta, Carlos, ¿no? Yo quisiera sí, que, a sí. ver, eh, aunque esto es un tanto irrespetuoso, yo diría, yo quisiera que tú, en este momento, ¿cuál sería para vos, esa es la pregunta que tú me has hecho, cuál sería tu criterio al respecto a esto? Yo obviamente te voy a contestar después. Es que no podemos llegar, digamos, a una fetichización, digamos, de la revolución, quedándonos a una cuestión de institucionalizarnos y quedar allí, sino que hay que transformarlo, hay que destruirlo, como dice Marx, el sistema mismo, para nuevamente construirla. Pero cuando lo preguntaba ya Manuel, hay que construirlas. ¿Construirlas desde dónde? Desde mucho más antes, para ir a transformando y llegar, digamos, cuando se toma, en este caso, desde el punto de vista de la democracia, estaríamos tomando el poder como tal y transformarlos, no quedarnos allí institucionalizado, sino que ir llegando más allá de eso, ¿no? Es eso. Ya, bueno, yo que veo, si me permite hacer un paréntesis, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa. Hace un momento yo hablaba con Lucio, yo diría,
Y no, a esta altura, naturalmente, va a parecer muy errático o una herejía lo que te voy a decir, ¿no? Para mí, yo estoy seguro que la única revolución verdaderamente que se ha dado y la que ha dado pauta al desarrollo del hombre, etcétera, etcétera, y de todas sus instituciones, ha sido la Revolución Francesa. El propio Marx habla y señala en el Manifiesto Comunista de todas las revoluciones que han precedido al orden del capitalismo, la más destacada, la que licúa todos esos conocimientos que anteceden a la modernidad, ha sido prácticamente el desarrollo. O sea, la modernidad está imbricada fundamentalmente al desarrollo de la razón científica. ¿Y esa razón científica qué significa? Evidentemente, en sus primeros momentos, la Ilustración ha enarbolado al hombre. El problema, ha dicho, hay que superar el teocentrismo y hay que desarrollar el antropocentrismo. Pero eso en ese momento, yo diría, y hasta hoy, sí, sigue nomás, tiene un carácter más sumamente ideológico que científico. Imbricar la parte material y la parte espiritual, la síntesis de los elementos, yo creo que van a ser los elementos constitutivos que en el futuro tiene que impulsar la humanidad. En Rusia y en la ex Unión Soviética, en ese sentido, no se ha producido eso. En el campo nomás en el campo de la economía. Sabemos que la economía capitalista se rige en la ley del valor. ¿Y qué significa la ley del valor? Mercancía, mercado y relaciones mercantil monetarias. ¿Y qué es del hombre? ¿Qué es del ser humano? En eso hay una diferencia entre lo que se llamaba en la bipolaridad y en la coexistencia pacífica. ¿Ha habido alguna diferencia? Y hace un momento también les decía a Lucio, este analista, científico, yo diría, de Alan Turing, decía lo siguiente, hablando de la ley del valor. En Occidente, esa ley del valor se traducía en un ámbito de democracia, mientras que en la ex Unión Soviética esa ley del valor se daba, pero dentro de un campo más dictatorial y más verticalista. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Entonces, al momento yo creo que dentro de mis atisbos carólicos tenemos que potenciarnos, pues, o lanzar un desarrollo de lo que es el trabajo, el hombre, y fundamentalmente, como digo, en lo que he leído, lo que acabo de leer, es el desarrollar la línea del humanismo, pero en nuevas dimensiones, nada más. Gracias. Axel, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Si no, pasamos a Lucio. Buenas tardes a todos. Sí, en mi caso no quedó muy claro sobre lo que es el poder patrimonialista. No sé si puede hacer una aclaración sobre eso. Perfecto. ¿Qué es poder patrimonialista? Es otro compañero. Ya. ¿Qué es poder patrimonialista? En primer lugar, ¿qué es el patrimonialismo? Cuando dice, por ejemplo, hablemos lo más simple, ¿no? Yo estoy heredando esta casa, este inmueble, desde su punto de vista, por sucesión hereditaria. Si hacemos una analogía así se cree forzada de eso, en Bolivia, ¿cómo es el poder? Se transmite, yo diríamos, por árbol genealógico. Ahora, analizar ya a mayor profundidad, y les vuelvo a reiterar, que este problema, este análisis del poder patrimonialista, yo lo estoy desarrollando todavía en algunas consignas o en algunos elementos realmente que me tienen que mover a pensar y a profundizar más. El poder patrimonialista significa no solamente que esas élites son dueñas absolutas del territorio, de la voluntad, del trabajo, no sé si son muy radical, y del esfuerzo de todos los bolivianos. Entonces, ese es un poder absolutista que no te deja de desarrollar, como se dice, otras líneas. Empecemos nomás por la educación. La educación es un elemento que sea microscópico o pequeño, es un elemento que puede cambiar una sociedad, pero lamentablemente en nuestro campo, la educación que traduce cultura y muchos otros elementos, lamentablemente
tenemos poco o escaso desarrollo en ese sentido. Volviendo a subrayar, el poder patrimonialista es esto. Esos son todavía mis atisbos, mis elementos de, como se dice, enunciativos, que posteriormente eso es un desafío para que nosotros, los de Pasia, todos los que tengamos voluntad de conocer la verdad, desarrollemos este aspecto. Gracias, Cali. Lucio, un comentario final, una intervención tuya. A ver, para definir en Mover una la cámara. cuestión más sencilla. Mover la cámara porque no estamos bien. Allá. Ahí. Para definir una cuestión bien sencilla, el poder, tendríamos que decir que el poder emerge en un momento histórico de la humanidad, pero con relación a alguien o a algo. Si vamos a ir más en la época primitiva, había había un sistema comunitario que todos se entendían, todos manejaban a la tierra, se entendían entre ellos, había solidaridad, por encima de ellos estaba la divinidad, como algo que resolvía la situación del poder. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo han surgido del seno mismo de la comunidad personas más inteligentes, más fuertes, que al final no es que someten, sino que la sociedad empieza a elegir a estos personajes, a los más inteligentes o a los más fuertes, para que defiendan a su conglomerado social respecto a otro conglomerado social. Estamos hablando de las luchas tribales. No había todavía Estado, ¿verdad? Pero ya surge una relación de posesión y de dominio. Por tanto, el poder es esa relación entre los que se someten y los que dominan. Por eso es bien importante la lectura de la fenomenología de Hegel. Por eso habla de él, del amo y del esclavo. Eso está enseñándonos Hegel, cómo surge el poder. Ahora bien, el Cali decía una cosa muy interesante. Yo recuerdo que leí en el libro de Karol Kautsky, el libro que titulaba Revolución o Terrorismo. Kautsky decía, la revolución rusa ya ha sido una especie de bandidaje, una especie de asalto sin mayor conciencia del poder. Y Kautsky ponía como ejemplo a un bandido, dice que existía en la vieja Rusia de los zares uno que apellidaba Stenka, era un bandido. Ese, por ejemplo, era más o menos como en Inglaterra había un bandido también que daba a los pobres, que regalaba, ¿cómo se llamaba este? No recuerdo en este momento, se deben acordar ustedes, ya, que este bandido entraba a robar a los zares y daba a los pobres. ¿Ya? Robin Hood. Como Robin Hood. Había, dice en Rusia, un Stenka que cumplía el mismo papel. Pero dice, los bolcheviques, dice bien claro, Kautsky dice, han hecho ese mismo papel, porque cuando tomaron por asalto el palacio de invierno de la ex Rusia o la ex Unión Soviética, no sabían qué hacer con el aparato administrativo, con el aparato del Estado. Ya no sabían qué hacer. Y dice, los historiadores rusos, los apologistas de la revolución
soviética o rusa dicen que quieren poner como ejemplo la Comuna de París. En la Comuna de París, dice Kautsky, no es que se expropiaron a los expropiadores como recomendaba Marx. Dice que los obreros en la Comuna de París, para empezar, no había, dice, ni un solo marxista. Eran zapateros, eran músicos, en fin, mayoría de ellos eran blanquistas. Y, o sea, de Luis Blanc, ¿no? Un anarquista. Dice Kautsky, en sus primeros días, los obreros de París les devolvieron las fábricas a los patrones. Por tanto, no expropiaron ni asaltaron. Lo que pasa es que los patrones, dice, no sé si por temor a la revolución o qué, se fueron, dejaron las fábricas abandonadas. Solo después de ella ya se hicieron cargo los obreros de la Comuna de París. Porque dice, los obreros de la Comuna de París, no obstante teniendo experiencia en el manejo de las fábricas, tenían un cierto rechazo, un cierto temor a no poder manejar, hacer funcionar las fábricas, porque concebían que el patrón, el capitalista, era fundamental en el proceso de producción. Eso dice Kautsky, no le estoy mintiendo, se dice en este libro Revolución o Terrorismo de Kautsky, ¿ya? ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Por qué fracasó la Revolución Rusa? Que yo en alguna exposición en un medio de comunicación decía que la Revolución Rusa es la continuidad de la Revolución Francesa. Lenin se reclamaba jacobino, seguidor de Robespierre. ¿Ya? Y la Revolución Francesa, fundamentalmente la primera fuerza por la que luchó la Revolución Francesa no fue por una cuestión social, sino fue por una cuestión de la libertad frente a la nobleza. Por ahí que había la bandera, la fraternidad, la bandera de la igualdad y la bandera de la libertad. La bandera de la igualdad hoy podríamos conocer como la bandera por la justicia social. Y Lenin admiraba y recogía mucho de Robespierre, que fue una revolución en todo caso. Ustedes saben que Robespierre guillotinó a todos sus seguidores y sobre todo a sus propios compañeros también. Bueno, pero esto un poco para comentar y para decir que el poder pues se despliega y se impone en la medida que tú vas construyendo ya la fuerza, el dominio, la potencia y el dominio político sobre todo. Porque quien maneja el poder es quien no usurpa, sino quien controla el Estado. ¿Ya? El que controla el Estado tiene el poder. Y el control del Estado para dominar el poder es una relación. ¿Ya? En un sistema capitalista es la vieja la diferencia entre obreros y trabajadores, entre sociedad oprimida y no oprimida, en fin. Entonces, podríamos entender así el poder, porque si vamos a buscar, como ha buscado el Cali muchos autores, realmente vamos a interpretar de diferente forma qué entendemos por poder. Porque para complementar el concepto de poder tenemos que hablar del Estado y tenemos que hablar de la política y de la potencia. Antonio Negri, por ejemplo, habla del poder constituyente, que me gusta más a mí. ¿Qué es para Antonio Negri el poder constituyente? Son la plebe en acción, la plebe en las calles, que está queriendo prácticamente voltearle a su gobierno, que ve como representante del Estado a su gobierno. Ese poder constituyente, cuando logra voltear a un gobierno, se convierte en un poder constituido.
en un poder constituido. ¿Y qué es el poder constituido? Es el gobierno y las leyes. Pero con esas mismas leyes, ya después de haber hecho acción en las calles, el poder constituyente vuelve a dominar a la población. Como verás, esta es una relación dialéctica. Nace, muere, vuelve a vivir otro, a revivir o nacer otro. Es una constante lucha de los hombres frente a un dominio que hasta ahora se le conoce como Estado. Y termino con esto. Patria Insurgente, después de la experiencia que hemos atravesado, ya después de enarbolado la lucha armada, la toma por la violencia, etcétera, etcétera, en nuestra reflexión interna hemos dicho, no se trata de asaltar el poder, se trata de construir el poder. ¿Y qué entendemos construir el poder? Desde abajo, con la gente, con los barrios, con los campesinos, con los obreros. Para construir el poder es el proceso donde tienen que tomar conciencia los hombres. Y luego decimos, después de construir el poder, tenemos que capturar el poder. ¿Qué significa capturar el poder? En los términos de Kautsky sería, digamos, llegar al Parlamento, llegar a controlar las juntas vecinales, los sindicatos, en fin, estamos capturando una parte del poder. Y cuando se ha construido y capturado el poder, recién podemos hablar de tomar el poder. ¿Qué significa tomar el poder? O sea, ahí podría haber quizás, depende de las circunstancias, o por la vía de las elecciones o por la vía de las armas, tomar por asalto el poder. Termino con eso.